Bueno, y llegamos hoy viernes con nuestro tema de viernes, ya lo saben, sexualidad, un tema que vamos a construir entre todos. Hoy el tema está basado en el voyerismo y es que es una palabra que es muy ampliamente utilizada, pero a veces no sabemos a qué nos referimos exactamente. Algunos creen que es simplemente mirar, algunos creen que es un delito, que es algo anormal, que es algo de lo cual hay que ser reprochables totalmente. Pero no, vamos a aterrizar el tema. El voyerismo es una práctica en la cual se siente excitación sexual mirando. Entonces la persona puede ir desde simplemente un rasgo, algo que le interesa y algo que le predispone y en realidad que encuentra excitación mirando el desnudo, mirando a las personas realizando un delicioso, pero también puede llegar al nivel de un trastorno cuando se convierte en una compulsión, en algo obsesivo, en algo que le quita la calma y le quita la salud mental a esa persona. Y no solo eso, sino que también cae en los terrenos del delito. Entonces, cuando tiene que invadir la intimidad de otra persona. Hay un requisito importante en querer ver estas condiciones de sexualidad es que la persona a la cual se está mirando no lo sabe. Por lo tanto, esa persona no dio su consentimiento. Y ahí es donde entramos en terrenos un poco más delicados. Si, cuando exactamente el voyerismo en realidad no es un trastorno, pero puede convertirse en él. ¿Y dónde se origina? Pues todos en general tenemos un sentido que es la vista. Y la vista es uno de los sentidos que nos trae más satisfacción y mayor placer. Y el acto de mirar, solo el acto de mirar ya nos cataloga dentro de un voyeur y de alguien que de pronto está predispuesto, pero en el campo clínico, cuando no habla del trastorno, es una persona que solamente obtiene excitación a través de mirar el acto sexual de otras personas o los desnudos, pero a veces no es solo eso, a veces solo partes de su cuerpo y que siempre no hay consentimiento y que se convierte en un acto totalmente compulsivo. Entonces la persona tiene que estarlo haciendo todo el tiempo y se siente un poco incapaz de contenerse y de filtrar este tipo de comportamientos. Es importante mencionar que el voyeur no siempre tiene que terminar con una actividad sexual posterior. Es decir, puede ser una persona que está mirando lo que le interesa, lo que le genera placer, pero no necesariamente tiene que terminar en un acto, por ejemplo, de masturbación o en un acto de ir a tener algún tipo de relación sexual posteriormente. Simplemente el acto de mirar le genera todo el placer que necesita. En algunos casos, en la persona que hace esto, el voyeur se le llama, puede terminar en eso, en un acto de masturbación, pero alguna otra persona simplemente tiene la excitación mirando, así como la imagen está mirando, y eso es suficiente para él. Y además lo que les dije, mira sin el consentimiento de la otra persona. Entonces pueden ubicarse muy bien con sus binoculares en una ventana, ubicarse en una rendija, saber en qué momentos hay alguna pareja por ahí teniendo un delicioso y poder ubicarse de forma estratégica para ver y experimentar ese placer que necesitan. No se puede considerar, o a veces sí se puede considerar dentro del terreno de las parafilias, ya lo hemos hablado, y en algunos casos extremos se le puede considerar como un trastorno. El voyerista no necesariamente es peligroso, no necesariamente, a veces simplemente es algo que es parte de la personalidad de esa persona y que no agrede y no afecta a otras personas, pero cuando entra en el terreno de afectar a otras personas, es decir, de generar algún tipo de daño a la otra persona al no tener consentimiento, de hacerle sentir vulnerable, de hacerle sentir miedo, porque le genera ansiedad a la persona que encuentra que alguien le estaba mirando y puede empezar a sentir miedo de que esa persona sea peligrosa y pueda llegar a un plano más allá de simplemente mirar. Miran por las rendijas de las puertas, por las cerraduras, por los binoculares, pero hoy día con la tecnología también el voyerista digital, que es importante, y hemos visto muchos casos que se han convertido ya en delito, en donde una persona, ese deseo de mirar las partes genitales de otra persona, puede llegar a grabar estas escenas, a tomar fotografías con sus móviles y subirlos a las redes sociales incluso como parte de su arsenal o simplemente guardarlos en su computador. Habrá una persona que se excita con los pies y anda por ahí recolectando fotos de pies a todo el mundo y les pide fotos de pie y las va guardando en su archivo para poder tener su momento de placer revisando este tipo de información digital.
Lo peligroso de esta práctica y lo que hace que se convierta en patológico es esa relación que hay entre ese que está mirando y la vulnerabilidad que siente la persona que recibe este tipo de miradas. No es el acto, por ejemplo, de una pareja normal o una pareja sana en la cual el marido o la mujer disfrutan con el hecho de ver a su mujer desnuda en una ducha o algo así. No, no es esto. Es el acto de ver a alguien que no, ni siquiera le conoce. El voyerista a veces uno lo tiende a asociar con el exhibicionista, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y el voyerista, por el contrario, tiene una carga de personalidad brava en cuanto a la timidez, en cuanto al retraimiento, en cuanto a que no se quiere dejar descubrir. A veces son personas demasiado introvertidas. En cambio, el exhibicionista disfruta al ver que las otras personas reaccionan con mostrarle, por ejemplo, partes íntimas, partes genitales. Entonces hay que tener cuidado y diferenciar muy bien. No solo se da en los hombres, uno creería que son solo los hombres, no, las mujeres también lo hacen, pero en menor proporción. Por estadística, son los hombres más voyeristas que las mujeres, y eso hay que tenerlo también en cuenta. La falta de consentimiento es algo de lo que hay, lo que la hace más vulnerable a la persona objeto del voyerista. Y a veces el sentirse intimidada, lo cual puede hacer que le denuncie incluso y genere algún tipo de caución para este tipo de personas. Esas personas, por ejemplo, en la playa, van a las playas nudistas porque saben que van a encontrar desnudos a la carta y van a poder ver y disfrutar y sentir el placer, pero lograr su excitación. O no es simplemente mirar, porque a todos nos gusta mirar. ¿Y qué es lo que definiría, en fin, un voyerista? ¿Cómo podríamos encasillarnos allí? Yo les pregunto, ¿es usted voyerista? En cierta forma podríamos decir que sí somos en algún grado, mayor o menor, un poquito voyeristas, pero ¿cómo saber si soy o no? La duración, entonces la duración de este problema, la duración de esta situación, cuando alguien dura por lo menos 6 meses y ha tenido fantasías sexuales, impulsos sexuales que todos tienen que ver con mirar a personas que no nos han dado su consentimiento en este tipo de situaciones de delicioso o simplemente en partes de su cuerpo, pues ya empezamos a ver que eso se convierte en un problema, se convierte en un trastorno. La vida cotidiana, cuando el acto de mirar a otras personas se vuelve algo de la vida cotidiana y que nos perjudica incluso en el trabajo. Alguien puede irse al baño a mirar a la persona cuando está en el baño y ahí obtener su placer. Y este tipo de situaciones alteran su vida cotidiana y lo pueden poner en entredicho y puede hacer sentir más vulnerable a la persona que está siendo objeto de esta mirada. Entonces, en ese momento altera la vida cotidiana. Son impulsos. Y estos impulsos le alteran su comportamiento. Pueden sentir que están haciendo algo importante, prioritario en un momento dado y paran esa actividad solo por el hecho de que saben que alguien está por allí desnudándose o teniendo algún tipo de relación sexual. Alteran el trabajo, alteran la familia y entre otras. Características personales hay muchas y es que las personas suelen ser muy inhibidas y generalmente esta conducta afecta más a los hombres, pero son hombres retraídos, por eso uno a veces dice las mosquitas muertas, ¿no? Mosquitos muertos. Entonces uno dice, esa persona ahí como tan calmada, tan pasiva, me da hasta miedo. Y es que es así, hay personas muy retraídas que no son capaces de establecer una relación de pareja con alguien, de lanzarse, de decirle que les gusta, que no les gusta, y prefieren refugiarse en el acto de mirar para lograr tener esa sexualidad que por sus limitaciones en las relaciones sociales no las pueden obtener. Entonces ahí van como en el tema de los rasgos de personalidad. Se convierte en un problema cuando se convierten en una amenaza. Personas que dentro de la familia y llega, por ejemplo, llegó de visita, de vacaciones, la pareja, los primos y la pareja, y esta persona busca todas las formas para lograr ver, para grabar, para encontrar esa información que él necesita mirar en tiempo real para sentir su excitación. Y entonces en ese momento es cuando pueden ser denunciados, pueden ser llevados a un hospital psiquiátrico y es en el momento donde ellos caen en cuenta de que necesitan algún tipo de tratamiento y lo aceptan, porque hay personas que no lo aceptan. Entonces miran por cualquier rendija lo que están observando, pero les parece que eso es totalmente inofensivo. La excitación sexual que obtienen debe ser básica, es que cuando están mirando deben sentirse excitados, incluso terminar en un acto de masturbación, puede ser.
no es que lo vayan a agredir. Generalmente el voyerista no busca a esa persona que mira para agredirle y para asustarle, no, pero lo hace de una forma sigilosa, de una forma sospechosa, que genera paranoias en la persona que está siendo vulnerada. Y el voyerismo digital, definitivamente tenemos que tenerlo hoy día como algo permanente, y vemos en los buses cómo toman fotos de las zonas genitales, la gente pone sus celulares, hace cuenta que está leyendo mensajes de WhatsApp, y lo que están haciendo es tomando fotos a zonas del cuerpo de las personas, a partes íntimas de las personas, para obtener su excitación en el momento que están en ese mismo transporte, porque lo sienten es en tiempo real. No es tanto que almacenen información para después mirarla, sino que es en tiempo real que están obteniendo ese tipo de excitación. Pilas con eso. Hay tratamiento para este tipo de problemas. La persona que ha caído en el trastorno voyerista sí tiene tratamiento, y el tratamiento tiene que ver con a veces el uso de medicación inicialmente. ¿Cómo llega la persona a tratamiento? Pues cuando alguien la captura bien haciendo estas actividades y la denuncia, o cuando la familia se da cuenta y van a un hospital psiquiátrico en donde el psiquiatra le prescribe algún tipo de tratamiento, que generalmente son medicamentos que les inhiben un poco esa actividad sexual, que les detienen un poquito la compulsión, y además de eso les ayudan como a equilibrar y como a tener un poquito mayor control. Pero además de eso hay procesos de psicoterapia en los cuales ellos empiezan a reconocer cuáles son sus debilidades, sus puntos de excitación, y a tratar de transformar ese pensamiento a través de terapias cognitivo-conductual. Entonces, más o menos este es el esquema del voyerista. Y lo que les digo, todos somos en cierta forma voyeristas, porque todos tenemos algún tipo de excitación en algún momento, en mayor o menor grado, con el acto de observar, a veces con el acto solo de sentir. Pero como no hay consentimiento, caemos en unos terrenos peligrosos de vulnerar a la otra persona. Bueno, vamos a invitar aquí a nuestros compañeros, y no sé si nuestros televidentes han tenido la oportunidad de escribirnos, pero sí quiero escuchar las inquietudes de mis compañeros y poder tratar de resolvérselas, porque al resolvérselas a ellos, pues se las resolvemos a ustedes. Pero antes de hablar con mis compañeros, me dicen aquí que vamos para comerciales, así que después de comerciales no se despeguen y continuamos con nuestra sección. Bueno, y aquí continuamos con nuestro tema del día en Gente de Mente, el voyerismo. Ya vimos el contexto, ya vimos en realidad de que se trata de esa como compulsión por mirar a las personas desnudas o realizando el delicioso. También sabemos ya que esto se hace sin el consentimiento de la persona, y eso es lo que lo hace especial, porque es como una actividad así aventurera. Y sabemos también que puede rayar en el trastorno cuando se vuelve algo totalmente compulsivo y lleva mucho tiempo de duración y altera la vida cotidiana. Ahora yo los invito a ustedes a que nos escriban al WhatsApp y nos pregunten acerca de este tema. Y ahora sí invito a mis compañeros para participar en esta sección con sus preguntas. Mile, dime qué opinión tienes, qué pregunta tienes, que con esto les resolvemos seguramente algunas preguntas de nuestros televidentes. Dale. Martín, abrazote, feliz viernes para ti, te deseo muy bonito fin de semana, pero sí, vamos a entrar en materia, y yo quiero preguntar si la persona voyerista nace o se hace, es decir, hasta dónde esto es instintivo, o hasta dónde yo soy naturalmente así porque me gusta ver, porque es lo normal, o hasta dónde uno puede transformar todas esas emociones y convertirse en voyerista. Eso es un proceso, nos tiene que haber pasado algo en la vida. ¿Es un trauma para volverse voyerista? No, entonces mira que sí, digamos, cuando uno dice la persona nace voyerista, uno se imagina y siempre se va uno al ADN, ¿no? A ver si hay algún gen por ahí que se transmita de sus padres, de sus familiares, y que le predisponga a este tipo de comportamientos. Pero de eso no hay nada, y la ciencia no ha determinado absolutamente nada. ¿Qué puede haber? Alguna predisposición a ciertas compulsiones. Y sí sabemos que hay algunas predisposiciones genéticas a experimentar trastornos obsesivos, trastornos compulsivos, y dentro de este rango puede caber estas obsesiones y compulsiones, porque que a veces fundamentan al voyerista, pero ya el voyerista con el trastorno. Pero sí te digo que todos nacemos voyeristas de una u otra forma, porque es que la vista es casi que uno de los primeros sentidos
que de bebés experimentamos la luz, los colores, el movimiento. Y, por ejemplo, cuando uno habla en la sexualidad, la vista es muy importante porque es el primer momento de la atracción, ¿no? Cuando uno se encarreta o cuando uno en realidad le provoca a uno echarse al bocado a una persona, es porque la vista fue la primera que le dijo a uno como que, uy, ahí hay algo muy delicioso. Pero ya el tema del voyerismo es que una cosa es que yo ya interactúe con la persona, pero otra cosa muy diferente es que yo me quede ahí, no actúe, no lance señales, no haga nada para interactuar y prefiera mirar a esa persona desde una rendija realizando algún tipo de acto sexual, que es lo que ya cataloga el voyerismo. Alguien podría decir, por ejemplo, el tema de la pornografía. Entonces, digamos que la pornografía a veces hace que cuando el niño o el joven descubre la sexualidad a través de la pornografía y empieza a gustarles ver a las otras personas y se excita es viendo a otras personas, él puede empezar a desarrollar algún tipo de comportamientos que le lleven más adelante a querer obtener su excitación sexual solo viendo a otras personas. Pero en este caso se sale de la pantalla y entonces de pronto encuentra un niño, por ejemplo, que por accidente un adolescente que encuentra que en su casa hay, como no hay privacidad y encuentra a sus, no sé, no digo a sus padres o sus primos o lo que sea, teniendo este tipo de relaciones y al mirar obtiene esa excitación, puede ser un desencadenante para más adelante desarrollar algunos comportamientos voyeristas. Pero de todas maneras no es tan explicable. Cada historia y cada persona hay que individualizarla y hay que ver cómo nació esta idea, pero generalmente también tienen de base, desde la medicina, desde la biología, algún tipo de obsesión o compulsión, que puede ser un trastorno obsesivo-compulsivo que los predispone a ello. Tatán, dime. Martín, espere que estoy un poquito confundido. Cuando tú hablas del voyerismo, ¿se cataloga voyerismo a la persona que ve sin consentimiento o la persona que ve también con consentimiento se puede considerar voyerista? Aclárame ese término ahí. Sí, voyerista genéricamente, digamos que es el arte de ver, pero ya voyerismo llevado al terreno de la sexualidad es el arte de ver, el deseo de ver y la excitación que obtengo al ver, pero siempre y cuando la otra persona no me dé su consentimiento. Es como una aventura, es como tratar de no ser descubiertos, que es diferente, por ejemplo, del exhibicionista, que el exhibicionista sí, no le importa ser descubierto, es más, desea ser descubierto y sale a la mitad de la noche en su gabán, se abre y muestra sus partes genitales y entonces la otra persona se asusta y en el susto de la otra persona es donde esa persona obtiene su excitación, ¿ya? Pero en el voyerista él obtiene la excitación siempre y cuando la otra persona no lo consienta. No es que me siento y me pidieron permiso y voy a mirar y voy a un swinger o voy a un sitio de estos y veo relaciones sexuales en vivo y con eso obtengo no, porque todos están en cierta forma dando el consentimiento. No es algo como de aventura. Eso es lo que te quería preguntar, Martín, porque digamos en lo personal, digamos a mí ese tema me parece interesante, pero además me parece súper excitante. Entonces yo creía que el término voyerista era cuando también permiten que uno vea el acto sexual y que uno solamente esté ahí, sin terminar de hacer un trío o hacer orgías, sino solamente presenciarlo. Entonces sí tenía esa confusión. Digamos, frente a este tema, digamos, Mile dice que si uno nace o se hace, pero cuando uno llega al punto del trastorno como tal, ahí es donde pueden llegar estas patologías de los psicópatas y los violadores y todas esas cosas, o eso es un tema totalmente aparte. Sí, uno no podría decir como que hay una etapa, uno primero esto, luego eso va empeorando, entonces empieza el voyerista y luego el voyerista se convierte en un psicópata o este tipo de cosas, no. Pero puede ser que esa persona que experimenta el voyerismo como trastorno, ya lo dije, ¿no? 6 meses de duración, le altera su vida cotidiana, se mete en problemas, solo tiene excitación de esa forma, cosas así. Entonces, cuando ya lo viven como trastorno y, por ejemplo, ellos no lo manejan, tal vez tengan de fondo un trastorno obsesivo-compulsivo. Y ese trastorno obsesivo-compulsivo es obligatorio tratamiento, no solo medicamentoso, sino también tratamiento de psicoterapia y si no se maneja a tiempo, lo puede llevar a un escenario mucho peor
en donde pueda terminar cometiendo actos totalmente delictivos. Entonces, no sé cómo la ley, por ejemplo, cataloga este tipo de actos, pero sí hemos visto noticias en donde, por ejemplo, se coge en el Transmilenio, allá en Bogotá, son las noticias que más se ven, ¿no? Y entonces agarran a alguien que estaba tomando fotos debajo de las faldas de las chicas, tratando de ver sus genitales, o que desde muy lejos mantiene su mirada sospechosa, fijada en un punto, aquí en el busto o en alguna zona, y la persona se puede sentir vulnerada. Es ahí donde ellos obtienen su excitación, pero la otra persona no lo ha consentido y se da cuenta, y es donde hay el problema, es llevado allá no sé, a la autoridad y termina en un proceso de manejo psiquiátrico para poder resolver esa situación. Eso es lo que viene. Creo que tenemos comentarios de nuestros televidentes, no sé mi director que diga, pero si tenemos algún comentario, ¿lo podemos pasar de una o qué me dices? Bien, ahí está. Dice, buenos días. Quisiera saber cómo manejar el tema, porque a mi pareja le gusta el voyerismo y a mí no lo disfruto. ¿Qué hago? Bueno, aquí me queda una duda con esta pregunta, y es si te refieres a lo que preguntaba Tatana ahora. El voyerismo, seguramente, o tú lo descubriste mirando de forma clandestina a alguna persona, o es que él le gusta mirar, por ejemplo, pornografía, o mirar en bares swinger o cosas así, ver relaciones sexuales en vivo. Si es así, no es tan voyerista, es más bien un terreno de los fetiches que él tiene, y ante esos fetiches es necesario que lo hables con él, y si les está generando inquietud, sería importantísimo la intervención de algún sexólogo o sexóloga para poder definir esto, cómo está incidiendo en la pareja, y si al final lo terminas disfrutando tú también como parte del fetiche de tu pareja, o si definitivamente dices no me gusta este fetiche y le dices a tu pareja definitivamente no, y una pareja sana, una persona sana, puede tomar la decisión de continuar o no con ese tipo de fetiche en aras de la construcción de esa relación de pareja. Pero sentiría que no estás hablando tanto de un voyerista, porque ese voyerista incluso no logra ser descubierto, ¿no? Lo hace todo tan clandestino, tan en privado, tan aventurero, que no logra ser descubierto a menos que guarde fotos en su celular, o que lo hayas pillado por ahí detrás de una puerta mirando que algunas dos personas por ahí en la casa tienen relaciones. Entonces, mira, indaga bien, ahí te he dado información, pero si tienes mucha duda, pues ya acudamos al sexólogo, a un psicólogo, a un psiquiatra, para que te ayude a orientar el problema. No sé si tengamos otro comentario aquí de nuestros televidentes. Me dirás, Direct, si hay algo más. Sí. Hola a todos en Mañana CG. Gracias por ser mi compañía todas las mañanas en la fría Bogotá. Mi pregunta es, ¿cómo le cuento a mi nueva pareja que soy voyerista? Es que estoy comenzando una relación y me gustaría compartir esto con ella. Ya, bueno, con las parejas, y miren que lo hemos hablado mucho en los temas de los miércoles, siempre es necesario la comunicación. Si tú sabes y ya reconoces que eres voyerista, le debes comunicar. Le debes comunicar, porque si esto inicia a ciegas y tú tienes ese deseo y esa necesidad de ver estas personas en delicioso, de ver clandestinamente algunas escenas, en ese momento de pronto tu pareja te puede encontrar en esas y va a tomar ideas que no son. Entonces mejor que de entrada le cuentes. Y si esa persona es contigo voyerista, pues utilicen escenarios donde hay consentimiento, ¿no? Por ejemplo, ir a esos bares donde se pueden ver relaciones, donde pueden compartir, donde pueden, no sé, vivir un poco de fetiches que tal vez vayan más allá de lo que es un trastorno voyerista. No es un trastorno voyerista, todos somos voyeristas en cierta forma, y también tienes que sentirte tranquilo o tranquila con esto. No todos tenemos trastorno voyerista. Simplemente la sexualidad siempre nos inquieta y a veces obtenemos algún tipo de placer, y recuerden que no es solo por el acto sexual, a veces solo con ver ciertas partes, ciertas zonas del cuerpo, ciertas personas, y alguien puede sentarse en un café a ver todos los días cómo sale aquella rubia espampanante de vestido rosado con unos labios rojos, y sentirse excitado solo con verla. Sí, Mile, estaba hablando de ti, estaba utilizándote de ejemplo. Pero bueno, ten cuidado con eso, habla con tu pareja, comunicación es lo más importante.
Entonces, bueno, si Mile, Tatán, ¿tienen alguna otra inquietud de este tema? Yo sí me muero de ganas por saber qué piensa Martín. Mile al respecto. ¿Mile es boyerista o no es boyerista? Sí. No, espérame, antes de que a mí me gusta ver, aquí sí, yo no te voy a decir, ay, no me tapo los ojos, no, a mí sí me gusta ver, obviamente pues disfruto más de ver a mi pareja, pero pues sí, a mí me gusta ver. Pero no, a lo que voy, Martínez, uno creció escuchando que ver y no tocar se llama respetar, es decir, ¿hay algún límite o algún escrúpulo para saber hasta dónde yo puedo estar viendo con deseo bien y hasta dónde estoy cruzando ese límite que no debería? Sí, chévere ese comentario, Mile. Mira, algunas personas son voyeristas, pero algunas somos también exhibicionistas. Te lo voy a decir, por ejemplo, en el plano de una relación de pareja. Entonces yo me gusta dejar la puertica del baño abierta, meterme a la ducha y me imagino esa escena de la ducha como algo muy rico para mí y me encantaría que alguien me estuviera viendo y ojalá esté deseándome con toda su fuerza en ese momento. Es algo que nos alimenta a veces el ego y por ejemplo en las relaciones de pareja es chévere jugar con eso, jugar a ver a la esposa que se está duchando, jugar a, no sé, esos jueguitos son muy chéveres. Y está bien, por eso digo que todos tenemos algo tanto de voyeristas como de exhibicionistas y más cuando vivimos la sexualidad de una forma libre y de una forma también sana. Pero el tema es cuando quiero ver, pero esa persona se llega a sentir vulnerable. O sea que el problema no es el voyerista en sí, sino que el problema es la sensación, lo que siente la otra persona y ahí es donde se convierte el voyerista en un problema. Entonces, si yo decido ver a alguien y esa persona de pronto se siente descubierta de lo que yo vi en la familia, en la casa, con los amigos o con la pareja, pero si esa persona se siente vulnerada, es ahí cuando aparece el problema. Y entonces si esa persona le comunica, le dice, no quiero que me mires más, y esa persona no atiende esto y su deseo sexual se sigue basando en mirar a esa persona, ya empieza a vulnerar y a pisar los terrenos del irrespeto, ¿no? En la sexualidad a veces decimos que el respeto es importante, pero también para vivir una buena sexualidad el irrespeto es chévere en el buen plano, ¿no? En el buen sentido. Entonces, ojalá y dicen, qué bárbaro, qué rico, y respéteme, míreme, y de ahí pueden hacer un buen momento con la pareja. Pero hay que tener cuidado mucho a quién se ve, en qué escenario se ve. Por ejemplo, un voyerista que además de todo es pedofílico y quiere ver chicos y niñas y se excita con eso, estamos entrando en un terreno totalmente de un trastorno y de un delito. Una persona que quiere ver a su pareja, está muy bien, ¿ya? Entonces hay que ver cuáles son los límites de todo. Dime, Tatán. Martín, te quiero hacer una pregunta. Cuando alguien sufre del trastorno del voyerismo, ¿ese trastorno es curable? ¿Se puede curar? Es un trastorno que generalmente se va a tratar en el campo de la psicología, de la psiquiatría, como un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces se le va a dar a la persona un tratamiento con medicamentos, generalmente son aquellos medicamentos que frenan un poquito esas compulsiones a través de los pensamientos, frenan un poquito la actividad cerebral en este tema y esa persona pues no cae en los actos compulsivos de querer ver. Puede sentir que es algo rico, pero algo lo frena dentro. Hay que frenarlos. A veces utilizan unos que son antiandrógenos, que lo que hacen es como bloquear la testosterona en algunos receptores del cuerpo y hacen que la gente pues no sienta tanto deseo sexual, entonces se le enfría un poquito la cosa y es una forma de tratarlos con medicamentos, pero a la vez ese trastorno debe ser tratado con psicoterapia y en psicoterapia debe ser manejado de ser llevado de tal forma de que los pensamientos se puedan ser reemplazados por otros, que tenga otras formas de tener excitación, que reconozca en su vida otras formas y que pueda trascender y dejar a un lado el voyerismo como la única fuente de su excitación sexual. Sí se puede manejar, sí hay tratamiento y no todos por el hecho de que nos guste ver a veces cositas clandestinas y a veces ver por el binocular, no somos enfermos ni tenemos trastorno. Es algo que hace parte de nuestra vida, pero los límites existen y no hay que traspasarlos y ser consciente cuando los estamos traspasando. Bueno, ese ha sido el tema del día. Gracias a los televidentes por participar. El lunes nos vemos nuevamente y el lunes vamos a hablar de un tema que de una vez lo voy a poner en la mesa y es la pregunta:
¿por qué tratamos peor a las personas que más nos quieren? ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces tratamos peor a nuestros familiares y en cambio a la gente que ni siquiera la conocemos, los tratamos con todo el amor del mundo. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a hablarlo el lunes, así que los espero. Y este ha sido el tema del día por hoy en Gente de Mente.